Hola, hola chicos, muy buenas tardes. Les saluda la profesora Bessie Martínez de la clase de Biología 2. Este es el material que vamos a estar desarrollando. Ok, como primer punto, ¿verdad? Tenemos lo que es este pequeño recuadro donde ustedes tienen que completar con su nombre la sección y la modalidad a la que pertenecen. Este cuadrito ustedes lo van a transcribir en su cuaderno. A la hora de enviarme la asignación, ahí tienen que ir todos sus datos. Y también, ¿verdad? Tiene que ir su nombre completo en cada una de las páginas trabajadas. Ok, continuamos entonces con lo que es el tema para esta semana. Tenemos la lección número 1 que habla sobre la genética como ciencia. Ese es el tema del día de hoy. Como primer paso vamos a observar lo que es esa imagen. La van a observar y luego van a proceder a contestar o a definir, perdón, lo que son los siguientes términos: ciencia, genética, herencia. Estos tres términos ustedes los van a agregar a la asignación y me los van a hacer llegar, ¿verdad? A través de la plataforma de Classroom. Ok, pasamos entonces a conocer qué es la genética. La genética es el estudio de la herencia biológica, estudio de la unidad de la herencia, gen, así como los mecanismos y patrones de la herencia de los caracteres biológicos y la variabilidad entre los individuos. Su nombre se deriva del término griego genéticos, derivado, ¿verdad?, de génesis, que significa origen. Wilhelm Johansen en 1909 nombró genes a los factores que se transmiten de padres a hijos. Eso en cuanto a lo que es genética. Hablemos ahora de lo que es un gen o qué son los genes. Tenemos que el gen es la unidad estructural y funcional de la herencia biológica y el cromosoma es la unidad de transmisión. Eso en cuanto a lo que es gen. Hablemos de qué es herencia biológica. Es un proceso ordenado de codificación y decodificación de información que permite la síntesis de proteínas, la transmisión de caracteres y el funcionamiento metabólico de un sistema biológico. Ahora bien, vamos con lo que es variación genética. Esta se refiere a las diferencias individuales entre los organismos de una misma especie, ocurridas por mutuaciones en los cromosomas, además de considerar los aspectos que contribuyen a determinar las semejanzas y diferencias hereditarias y cómo se originan. La genética también estudia cómo el ambiente afecta la expresión de los caracteres hereditarios. Así, lo que un organismo es depende tanto de su herencia como del ambiente. Esto en cuanto a lo que es la variación genética. También tenemos que la genética es la ciencia de transmisión de caracteres en generaciones sucesivas de organismos y las causas de variaciones entre ellos. Ahora bien, ¿cuál es el campo de estudio de la genética? Tenemos que el enfoque dado al estudio de estos factores celulares orgánicos y ambientales va desde el nivel molecular hasta la población, por lo que la genética ha venido a ocupar una posición central en la investigación biológica. La genética tiene varias áreas especializadas como son: número 1, genética molecular. Esta se encarga de estudiar la composición molecular del ADN, su recopilación y la función de los genes. Número 2, genética clásica o mendeliana. Esta se encarga del estudio de la herencia de los caracteres. Tenemos la número 3, que es la genética cuantitativa. Estudia cómo fluyen los genes en el fenotipo. Tenemos la última, que es la genética evolutiva y de las poblaciones, que esta se encarga de estudiar el comportamiento de los genes en poblaciones y cómo influye en la evolución de las especies. Esto en cuanto, ¿verdad?, a lo que son las áreas especializadas de la genética. Tenemos que la genética en la investigación biológica. Ok, la información genética es la que dirige la función celular, determina la apariencia externa de los individuos
y es el lazo de unión entre las generaciones en las especies. El conocimiento obtenido mediante la investigación genética es utilizado para lo siguiente. Veamos entonces el punto número 1. Innovar los estudios inmunológicos mediante la información relevada por los tipos de sangre, producción de globulina, anticuerpos, etc. Número 2, obtener nuevas razas animales para la inseminación artificial, método favorable debido a los bancos de semen congelado. Número 3, mejorar la producción agrícola de cereales frutales, pastos, vegetales, mediante técnicas refinadas de selección e hibridación, logrando variedad de plantas más productivas, resistentes a insectos y enfermedades microbianas. Y por último, ¿verdad? Elaborar mapas cromosómicos del genoma de los organismos, etc. Tenemos ahora lo que es un mapa. Este mapa conceptual habla de qué es la genética. Y nos dice que la genética es la rama biológica que estudia la herencia, que es la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. ¿Expresada en dónde? En los genes. Se encuentra en pares. Ok, tenemos que esta también, ¿verdad? Su manifestación puede ser exterior e interior. Cuando habla de exterior, se denomina fenotipo, que puede ser recesivo y puede ser dominante. Cuando hablamos de recesivo es que es la característica que se encuentra en menor proporción en una población. Cuando hablamos de dominancia o de dominante, es la característica que predomina en una población. Ahora bien, cuando hablamos de manifestación interna en los individuos, estamos hablando del genotipo, que es el mapa cromosómico del individuo. Y este puede ser heterocigota si el individuo presenta los genes de alelos distintos. Homocigota dominante si el individuo presenta dos genes de alelos iguales y dominantes. Y por último, ¿verdad? Puede ser homocigota recesivo si el individuo presenta dos genes de alelos iguales y recesivo. Ok, esto en cuanto a lo que es este mapa, ustedes lo pueden observar más despacio en lo que es, ¿verdad?, el material. Tenemos ahora la asignación que ustedes van a estar desarrollando. En la asignación tenemos la actividad número 1 donde usted va a contestar estas preguntitas. Tenemos la pregunta número 1, ¿qué estudia la genética? La número 2, ¿por qué es importante el estudio de la genética en tu vida? Número 3, ¿qué es un gen? Estas 3 preguntitas, ¿verdad? Usted las va a responder en su cuaderno. Esta es la asignación de este tema, chicos. Ok. Actividad número 2. Observa en tus familiares los rasgos o características físicas que son semejantes a los tuyos y registra los datos en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que va a observar usted en sus familiares? Ok, estatura baja si es de 1.60 metros, estatura media si es de 1.61 metros a 1.75 metros y alta, ¿verdad? Mayor de 1.75. Ahora bien, también tiene que fijarse, ¿verdad? Sí, en el tipo de cabello, si es liso, si es ondulado o si es rizado. Luego usted va a proceder a copiar esas características, a ponerle con una X o una pleca esas características, ¿verdad? En este cuadro que encuentra aquí, donde usted va a colocar de su papá el color de ojos de su papá, el color de cabello de su papá, el color de piel de su papá, cuál es la estatura y cuál es el tipo de cabello. Y lo mismo va a hacer con su mamá, con su hermano, su hermana si tiene, ¿verdad? Con sus abuelos maternos y paternos. Esa es la actividad número 2. Y la actividad número 3 es que usted va a completar la información en el siguiente esquema, ¿verdad? Conceptual. ¿Qué va a hacer en este esquema? Está hablando sobre los tipos de genética. Tenemos la genética molecular, la genética médica, la genética de la radiación, la genética cuantitativa y la genética evolutiva. Usted tiene que colocar cuál es el campo de estudio de cada una de ellas y cuál es la importancia de cada una de ellas.
Ok, chicos, entonces esto es todo, ¿verdad? Para esta semana. Recuerde que las asignaciones solo las va a poder enviar a través de la plataforma de Classroom. Por WhatsApp no tiene validez si usted envía alguna asignación. Pasen feliz tarde, cuídense. Bye.